Bueno, bendiciones hermanos, ya estamos conectados, un bonito grupo. Vamos entonces a darle comienzo hermanos a la meditación del día de hoy. Creo que es una oportunidad tan grata la que Dios nos permite hermanos de poder tener esta libertad. Me gustaría pues primero agradecer, ¿verdad? Agradecerle a nuestro Padre Celestial esta oportunidad de libertad de expresión. Escuchamos que en muchos países, hermanos, lamentablemente no tienen esa libertad y nosotros pues tenemos que aprovechar esa cualidad que tenemos aquí y tenemos que explotarla al máximo. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con esta meditación, previamente habiendo orado para que Dios nos haya dado sabiduría, hermanos. Bueno, para algunos que pusieron atención, hermanos, pudieron encontrar un título en una imagen que se compartió con varios de ustedes. Esta titulada La cosecha de tu mente. Ahora, hermanos, es bien interesante el título. A mí me gustaría primero desglosar cómo se compone este título, porque tenemos que está compuesta por varias palabras y muy probablemente no haya una relación a simple vista. Al menos para mí, hermano, lo que yo entiendo por cosecha es la acción, el verbo de que alguien está ejecutando cierto proceso de siembra y no tengo yo muy claro qué relación tenga con la mente. Pues eso, hermano, eso, querido amigo, invitado, es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. En primer lugar, hermano, es bien interesante cómo nuestros pensamientos pueden ser asemejados con una semilla. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, muchas veces y a lo largo de nuestra vida, por nuestra mente, por nuestra cabeza pasan muchas ideas, muchos pensamientos. Ahora, estuve analizando, hermano, porque me dio mucha curiosidad, querido amigo, invitado, me puse a pensar cuántos pensamientos nosotros tenemos al día. Es bien interesante cómo nosotros podemos tener varios pensamientos en un día. Y en base a algunos estudios, análisis que se han hecho a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, pues con esta tecnología que tenemos, encontramos en varios estudios que nosotros como seres humanos tenemos alrededor de 6,000 pensamientos en un día. Imagínese, hermano, qué gran cantidad. Cabe mencionar que otros estudios mencionaban que el ser humano tiene mucho más pensamientos, a partir de 20,000 hasta 60,000, pero vamos a agarrar la cantidad más modesta, 6,000 pensamientos. Para mí ya es bastante. Y para hacer una analogía, hermano, que podamos entender en primer lugar, pues esta gran cantidad de pensamientos que tenemos nosotros a lo largo de un día, vamos a hacer de cuenta que todos tenemos aquí en nuestro teléfono instalada esta aplicación de mensajes, esta aplicación WhatsApp. Imaginémonos que en un día nos llegan 6,000 mensajes. ¿Qué hacemos con tanto? Todos sabemos que contestar un mensaje requiere cierta capacidad, cierto tiempo, cierto análisis. Pues así en nuestra mente también. Es como que llegaran pequeños mensajes que son pensamientos y nosotros tenemos que ver qué hacemos con ellos. Ahora la pregunta es aquí, hermano, amigo, invitado, ¿qué tipo de pensamientos predominan en tu mente? Creo que es una pregunta que nos puede cautivar dependiendo del estado de ánimo o de las últimas cosas que hayan sucedido en nuestra vida. Puede que hayamos tenido alguna considerada mala racha o una temporada donde no entendamos qué es lo que está sucediendo y en nuestra mente predominen pensamientos más negativos. O puede, hermano, también, amigo, que por la misericordia de Dios haya tenido pues una bonita semana. Pues esto depende, hermanos. Sabemos que esta vida es sube y bajas. Pero hermanos, más allá de la situación que nosotros podamos estar viviendo, es bien interesante cómo en las redes sociales o en todos los entornos estamos constantemente viendo noticias negativas, historias negativas, como que hubiera alguien, a mí me da la sensación como que hubiera alguien que quisiera que nuestra mente estuviera enfocado únicamente en aquello negativo. Ahora, es bien interesante porque sí lo hay.
Hermanos, el enemigo en primer lugar a nosotros como cristianos nos quisiera tener, como seres humanos, nos quisiera tener doblegados. Nos quisiera tener en un momento, en un espacio donde nosotros no tengamos la posibilidad de buscar a Dios o de considerar la búsqueda de Dios como una buena idea. Entonces, en primer lugar, ahorita que ya entendimos pues esta gran carga de pensamientos, ahorita que ya tuvimos algunos ejemplos para entender la magnitud, porque a veces escuchamos un número y tal vez no lo relacionamos bien, pues tenemos varios ejemplos. También imagínese usted una autopista, que en un día en esa autopista como mínimo vayan 6,000 carros, 6,000 automóviles, ya sea de cualquier tipo, de cualquier tamaño. Pues sabemos que con esa cantidad generalmente surge siempre algún caos. Algunos chocan, otros se desvían, otros llegan adecuadamente a su destino. Pues así en nuestra mente. Ahora, vamos a entrar de lleno ya con la meditación, que ya entendimos pues la esencia o de lo cual se va a estar basando este mensaje. Y hermano, yo le traigo una pequeña historia, una historia rápida para que podamos relacionar más fácilmente todo lo que se vaya a estar hablando el día de hoy. Entonces, hermano, esta historia dice de la siguiente manera. Había una vez un sembrador llamado Elías. Vivía en una aldea tranquila donde todos tenían un pequeño terreno para cultivar. Pero a diferencia de los demás, Elías tenía dos campos. Uno delante de su casa, bien visible, y otro oculto, detrás, donde nadie entraba y muy difícilmente podían ver. Un día, al comenzar la siembra, recibió un costal lleno de semillas. Algunas eran fuertes, sanas, brillaban, tenían formas interesantes, tenían colores bonitos. Otras estaban oscuras, blandas. Algunas incluso no se miraban en tan bien estado, pero su intención era cosechar la mayor cantidad de fruto. Sin pensarlo mucho, Elías sembró las semillas buenas en el campo delantero, las semillas que más le llamaban la atención, que más bonita miraba y el que todos podían ver. Aquí pondré lo mejor, exclamó Elías. Dijo, pero las otras, las que no mucho conozco, las que tienen forma rara y algunos colores extravagantes, las voy a poner mejor atrás. Las voy a poner donde no las puedan ver. Al fin y al cabo, lo que ponga atrás no va a afectar lo que ponga adelante. Solo que era distinto. Él no lo sabía. Atrás lo que estaba sembrando eran zarzas, espinas, hiedras que crecían rápidamente y comenzaban a colarse hacia el otro lado. Pasaron los días y esto fue lo que empezó a suceder. En poco tiempo, las malas hierbas comenzaron a invadir todo. Los árboles buenos se ahogaban, los frutos se pudrían antes de madurar y la belleza de su campo frontal se desvanecía. Era tan grande y tan fuerte la fuerza de estas semillas malas que terminaron contaminando el campo frontal. Elías, angustiado, se arrodilló y gritó: Señor, no entiendo. Yo sembré bien delante de mí. ¿Por qué todo se está muriendo? Está bien interesante esta historia. ¿Cómo es que se va desarrollando? Lo estamos entendiendo. Esa es la idea, que sea mucho más discernible, más fácil. Pues al final a Elías le respondieron y escuchó una voz suave que le decía: Hijo mío, los pensamientos que no arrancas en lo secreto terminan destruyendo lo que siembras en público. Tus frutos no pueden ser sanos si dejas que raíces podridas los contaminen. Y aquí es donde cierra la historia. Veamos, hermanos, qué interesante esta dinámica. Podemos entender que es únicamente por ejemplificar, pero creo que es bastante intuitivo entender qué fue lo que sucedió en esta historia. Hermanos, en esta meditación hacemos la analogía que un pensamiento es una semilla. Nuestra mente es un gran campo, la mente de los demás también. Nosotros podemos influir positivamente, podemos sembrar buenas cosas en la mente de los demás, pero eso va a depender, hermano, de qué semilla estemos introduciendo. Ahora imagínese cuánto fruto puede dar
60,000 pensamientos. Pues ahora, hermanos, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la meditación basada bíblicamente. Hermanos, lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 10, 5, me gustaría invitarlo a que también lo buscara en su Biblia, si no tiene una a la mano, que pudiera buscar en internet, hermanos. Tenemos esa facilidad de que todo está ahora a la mano. ¿Qué nos dice 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 5? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A qué se refiere cuando dice cautivo todo pensamiento? Hermanos, cautivo hace referencia, o si usted lo investiga, cautivo significa prisionar o llevar prisionero. Aquí lo que nos dice 2 Corintios de qué tenemos que hacer con esas malas semillas que vienen a nuestra mente, con esos malos pensamientos que quieren provocar un caos. Primero las tenemos que identificar, hermano. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos dé la sabiduría, la fuerza de encontrar qué semillas o qué pensamientos no van a llevar a nada bueno. Como le mencionaba, estamos influidos constantemente a lo largo de muchas cosas, de muchas noticias, bombardeados de información. Yo creo, hermano, que Dios nos ha dado la sabiduría como seres humanos a discernir entre el bien y el mal. Entonces, primero es de aprender a identificar esos pensamientos que sabemos que no van a llegar a algo bueno. Y lo que nos dice 2 Corintios de qué hacer con esos pensamientos es llevarlos prisioneros a Dios. Pero, hermano, ¿cómo puedo llevar prisionero yo un pensamiento? Se pueden preguntar. ¿Cómo lo puedo agarrar? No es que el pensamiento sea tangible, yo lo pueda manipular y llevar de un lugar a otro. Pues, hermanos, si lo pensamos físicamente, pues obviamente no tiene una lógica, hermano. Pero aquí lo que nos está diciendo el versículo es que nosotros, por medio de nuestra mente, llevemos cautivo, llevemos prisionero y le entreguemos esos pensamientos a Dios. Hermanos, como seres humanos, yo también me incluyo, obviamente, hermano, estamos expuestos a toda esta información y muchas veces pues es difícil no tener pensamientos que sean negativos, porque vivimos en un lugar terrenal y no todo en esta vida es color de rosa. El ser cristiano no significa tener una vida perfecta. Pero, hermano, lo que tenemos que hacer es pedirle en oración a Dios y decir, Padre amado, este pensamiento sé que no viene y no trae nada bueno. Te lo entrego a ti. Hermano, cuando nosotros ponemos a la luz ese pensamiento delante de Dios y sin vergüenza lo llevamos a Dios, Dios nos da esa sabiduría y cada día nos va a dar la oportunidad de apartar esos pensamientos. Pero tenemos que pedirle la guía y la dirección a Dios. Amén. Muchas veces tenemos pensamientos de que quizás no somos competentes, tal vez muchas veces pensamos que no podemos cambiar, que probablemente ya hayamos cansado a Dios o que Dios ya se haya cansado de nosotros, hermanos, pero esos son pensamientos que no tienen fruto positivo, hermano. Esos son pensamientos que si usted lo mira en retrospectiva, se dará cuenta que está implantado con la intención de alejarnos de Dios, hermanos. Entonces, una semilla de amargura va a dar fruto de odio, hermano. Una semilla malvada no va a dar un fruto bueno. Hermanos, vamos a seguir entonces con el punto número 2, porque el primero es identificar las semillas. Aquí lo que tuvo que hacer nuestro personaje de la historia, tuvo que haber filtrado todas esas semillas. Pero él con la avaricia, con la intención de tener mucho fruto, él sembró sin discernir. Muchas veces, hermanos, nosotros perseguimos ciertas metas, ciertos proyectos materiales, que no significa que esté mal, hermano. Lo que está mal es que esas metas o esos proyectos nos alejan de Dios. Y con la intención o con el afán de que esas metas vayan bien, no le ponemos un límite a nuestros pensamientos. Pensamos que todos van a ir en pro de nuestros proyectos, de nuestras metas, hermanos, pero muchas veces el enemigo implanta
pensamientos o ideas por medio de muchos medios o de herramientas para que nosotros nos alejemos de Dios, hermano. Ahora, vamos a ir entonces con el punto número 2, que son las consecuencias de dejar las malas semillas. Ya vimos en la historia todo lo que hizo estas semillas malas, que con esa naturaleza, hermano, todos sabemos que pues las semillas o aquellas plantas que nosotros no consideramos directamente buenas, crecen mucho más rápido. Aquellas, como ya las estuvimos, la zarza, hiedras, plantas venenosas. Ahora, hermano, ¿qué pasa entonces con estas consecuencias de dejar las malas semillas? Muchas veces nosotros creemos que no va a pasar nada. Creemos que lo podemos dejar oculto. Muchas veces como cristianos, como seres humanos, creemos que podemos tener ciertas actitudes propias que nadie más puede ver. Pensamos que no hay alguien que tenga esa capacidad de ver, hermano, de saber qué es lo que estamos haciendo. Porque así como Elías tenía un patio trasero, nosotros como seres humanos a veces también dejamos un espacio pensando que lo que hacemos ahí, solo nosotros podemos saber o ver lo que está sucediendo, hermano, pero hay que tener cuidado también con esos espacios que creemos que no están a la vista de Dios. Puede que no estén a la vista de mis familiares, a la vista de mis amigos, pero hermanos, sabemos que nuestro Creador omnipotente tiene la capacidad de estar en cualquier lugar, en cualquier momento, de escudriñar nuestro corazón como que si fuera un libro, dice la palabra. Entonces, a veces nos engañamos, pero ¿qué nos dice Gálatas capítulo 6, 7? Me gustaría que me acompañe con este versículo. Vamos a ir a Gálatas 6, 7. Nos menciona algo bastante importante y relacionado con esta meditación. Dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en este pasaje, hermano, nos especifica claramente que no podemos pretender cosechar buenas cosas en nuestra vida si sembramos malas actitudes por medio de esos pensamientos o de esas ideas, hermano. En este caso es por medio del pecado. El pecado, hermano, lo que trae a nuestra vida es muerte. Lo que trae a nuestra vida es condenación. Y entonces para eso es que vino el Hijo amado de Dios Jesucristo, para dar la vida por nosotros y que nosotros como cristianos tuviéramos una oportunidad nueva. Aunque mereciéramos la muerte, tener la oportunidad de llegar a ser llamados hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque entendimos nuestros errores, los pusimos delante de Dios, se los dejamos a Él y dejamos que Jesucristo muriera por mí, por nosotros, y nos diera la oportunidad de vida eterna. Entonces, hermanos, estamos entendiendo cuál es la energía de esta meditación. Y es bien interesante, hermano, cómo podemos leer en esta meditación que Jesús, que Dios, para nosotros los seres humanos utiliza muchos ejemplos. Ejemplos que a nosotros se nos vuelven prácticos de entender. Aquí nos está hablando de la siembra y de la cosecha. Entonces, hermanos, es bien interesante cómo Dios se comunica de una manera en la cual nosotros podemos entender. Otra cosa es que no queramos escuchar, hermanos, el mensaje de Dios. Vamos a seguir entonces, porque aquí no solo le vengo yo a poner problemas, hermano, y no solo vengo yo a esclarecer los problemas que como seres humanos, como cristianos tenemos. Aquí también, hermanos, la intención es cambiar nuestra vida y acercarnos cada día más a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, vamos a ir recapitulando. Primero es identificar esos pensamientos que puedan llegar a nuestra mente, aquellos que sepamos que no traen nada bueno a nuestra vida, aquellos que sepamos que solo engendran pecado. También entender cuáles son esas consecuencias. Las identificamos, entendemos las consecuencias y las cambiamos nosotros, esa semilla, esos pensamientos. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2? Le doy tiempo ahí para que también lo pueda buscar.
qué es lo que Dios, por medio de su palabra, nos dice a nosotros, hermanos, que tenemos que hacer, porque Él sabe que como seres humanos, Él, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que vivió en carne propia, cómo es el estar sujeto a este mundo terrenal, sabe que hay muchos pensamientos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo los podemos cambiar, hermano? Entonces esto es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, por medio de Dios tenemos que ser transformados para entender la voluntad de Dios. Hermanos, no basta con arrancar lo malo. Aparte de arrancar lo malo, hay que sembrar lo bueno. Hay que cambiar la semilla, hermano. Y ahora, ¿qué sucede cuando nosotros cambiamos esas semillas? Cuando nosotros le empezamos a poner a Dios delante estos pensamientos que sabemos que no traen nada bueno, estos pensamientos que constantemente nos quitan la paz, aquellos que contaminan nuestra mente y no nos dejan tener una tranquilidad. Hermanos, vamos a leer un versículo escrito por un apóstol de Jesucristo, que él en su situación nos deja unas palabras llenas de sabiduría, sin duda inspiradas por Dios. Le hago la pregunta, ¿qué pensaría usted, hermano? O vamos a hacer nosotros el ejemplo. Si a veces nosotros como cristianos en nuestra vida o como seres humanos, nosotros nos sentimos afligidos por las cosas que suceden a veces en nuestra vida, porque muchas veces las cosas no nos salen bien, tal vez no nos han salido, o los proyectos y metas que nos hemos propuesto quizás no han salido bien, hermano, y a veces nos sentimos afligidos severamente, sentimos que no tenemos paz, de ahí viene el estrés, y vienen varias consecuencias, hermano. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Y qué es lo que piensa? Pues hermano, mi ejemplo, muchas veces yo he estado que en mi humanidad he tenido ese problema de no darle el espacio a Dios para llenar mi mente y llenar ese campo de sentimientos y de semillas negativas. Hermanos, y si a veces nosotros con estos problemas moderadamente pequeños nos sentimos afligidos, ¿cómo creería usted que este apóstol de Jesucristo se sentiría estando preso, esperando la muerte? Porque él iba a ser juzgado y juzgado negativamente por predicar la palabra. Esto nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4:8. Ahí puede buscar usted en internet qué nos dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice este apóstol estando preso, hermano, esperando la muerte? Yo creería, hermano, en mi humanidad que los pensamientos de él únicamente eran negativos, hermano. Pero ¿qué nos dice él a pesar de estar preso? Y lo podemos leer anteriormente, por tema de tiempo, vamos a enfocarnos únicamente en lo que dijo. Pues vamos a leerlo desde el versículo 4. Voy a entonces leer Filipenses capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice él? Estando esperando esa sentencia de muerte. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y culmina con este versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, qué belleza de mensaje termina diciendo en el versículo 7. Pero para nosotros tener esa paz de Dios, para nosotros tener libre nuestra mente de pensamientos dañinos, en nuestro campo de semillas malas, primero tenemos que poner esas peticiones delante de Dios. Tenemos que poner aquella cosa por la cual nos estamos sintiendo tristes, nos estamos sintiendo acorralados, y nos vuelve a decir, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, hermano, lo que nos dice el apóstol Pablo es, pongan delante de Dios aquello que les esté quitando la paz, aquello por lo cual se sientan afanados, pónganlo delante de Dios en toda oración y ruego. Nosotros, y hago la invitación a todos los que estamos en esta reunión a que tengamos y nos demos la oportunidad de orar a nuestro Padre Celestial, de comunicarnos con Él, de hablar íntimamente y de entregarle aquello que nos está quitando esa paz. Y a pesar, dice, y a pesar de eso, hermano, a pesar de que estamos o tengamos ciertos problemas, nos sintamos con cierto afán, con ciertos problemas, tenemos que darle gracias a Dios, entendiendo que Él tiene un propósito para nuestra vida. Y después de hacer eso, hermano, solo después es que vamos a tener esa paz de Dios. No esa paz terrenal, no esa paz que nos puede dar el mundo temporalmente, sino que esa paz que es la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento o todo pensamiento, que sobrepasa todo lo que esté en nuestra mente, a lo cual tengamos entendimiento. Esa paz va a guardar nuestro corazón y vuestros pensamientos, hermano. Entonces, es bien interesante cómo Dios utilizó a estos apóstoles para darnos indicaciones de qué hacer en esta vida al recibir tantas semillas o tantos pensamientos a lo largo de nuestra vida. Hermanos, en conclusión, hoy Dios nos está llamando a que desechemos todos esos malos pensamientos, aquellos que sabemos que no tienen algo positivo en nuestra vida, que no vienen de Dios, y que le dejemos el espacio a Él, que le dejemos la oportunidad a Él para que Él nos pueda llenar la mente de estos pensamientos que traen fruto, hermano. Aquellos frutos del Espíritu. Hermanos, vamos a hacer una oración sin antes leer este versículo que nos menciona cuáles son esos frutos, porque hoy estuvimos hablando de siembra, hermano. ¿Y qué sucede cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios? Nos bautizamos, le damos la potestad, le entregamos nuestra vida y vienen esos frutos del Espíritu. Vamos a leer entonces, hermano, Gálatas. ¿Qué nos dice el versículo de Gálatas, hermano? Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Vamos a darle lectura entonces. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean, hermanos, lo que provoca sembrar en nuestro corazón y darle el espacio, entregarle nuestra vida a Dios, que Él nos dé su espíritu y por medio de ese espíritu traer a nuestra vida todas estas buenas cosechas, estos frutos, hermano. Hermanos, vamos a hacer una oración entonces para que sea Dios quien pueda bendecir nuestra vida y nos dé la oportunidad de aprender cada día más de Él, de desechar aquello malo que nos esté quitando la paz, la tranquilidad, aquello que consideremos que no es agradable delante de Dios. Y que Dios nos pueda dar esa sabiduría para discernir también, hermano, porque muchas veces nos engañamos. Pero para eso está Dios, para darnos esa sabiduría. Hay un versículo, hermano, que me viene a la mente, que es que le pidamos sabiduría a Dios. ¿Qué nos dice, hermano? Santiago capítulo 1:5, esa sabiduría que nos puede ayudar a entender qué pensamientos no son buenos. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Hermano, entonces pidámosle sabiduría a Dios por medio de esta oración. Oremos, hermano. Alabado, glorificado y santificado Padre, gracias, amado Salvador, por esta oportunidad que nos diste de escudriñar tus escrituras, de entender, Padre amado, que muchas veces estando en este mundo estamos susceptibles, estamos expuestos, Padre, a que a nuestra mente, que es un campo, sean sembradas semillas que no traen frutos buenos delante de ti. Aquellos pensamientos que traen a nuestra vida odio, enemistad, aquellos que nos alejan de ti, Señor, que crean una barrera entre ti y nosotros,
Ayúdanos, Padre, a desechar, a entregarte, a tener esa comunión contigo, Señor, y darte todo aquello que en nuestra vida nos esté quitando la oportunidad de acercarnos a ti. Padre amado, el que estemos aquí no es una casualidad, Señor. Tú nos diste el tiempo, nos pusiste la oportunidad, Señor. Pero tú tienes un propósito para nuestra vida el día de hoy, Padre. Gracias y te pedimos que tú nos puedas dar esa sabiduría, que nos des ese entendimiento para saber qué semillas no son las adecuadas, para poderlas identificar, Señor, y poder sembrar en nuestra mente y compartir con los demás semillas de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén.